Homero, pues bienvenido a la primera entrevista de Rodrigo Magazine. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por el espacio, por la entrevista en este reciente podcast, ¿no? También. Y haciendo un montón de trabajo, porque entre lo que hago con Inspector, estoy metido en la promoción de mi disco, se vienen los 25 años de Inspector y además, pues, manteniendo el portal de La Zona Sucia, que es como mi parte periodística. Y la verdad es que nos tiene sorprendidos, creo que a la mayoría que hemos tenido oportunidad de platicar contigo, porque realmente no es que nada más te dediques a la música, como bien dices, ¿no? Periodista, músico, además, no solamente con un grupo, en el caso de Inspector, sino también tienes tu proyecto propio y además la docencia y además la promoción cultural y además Zona Sucia. ¿Cómo logras compaginar tantos proyectos y sobre todo tener tiempo para rendir en cada uno de ellos? Pues yo creo que principalmente la clave está en el hecho de hacer lo que a uno le apasiona y lo que uno quiere. Al final, todo termina de ser un mismo universo para mí que tiene que ver con el universo creativo. Y crear es comunicar. Crear es tratar de conectar con otros. Entonces, a través de la docencia, en los talleres que doy en la universidad, pues obviamente lo hago. A través de mi música lo hago. A través de la música de Inspector. Cuando tengo que escribir o editar o estar dirigiendo para La Zona Sucia, pues de alguna manera también es un proceso creativo. Entonces, si te fijas, a pesar de ser cosas muy distintas, en realidad todo tiene que ver con crear, compartir y conectar, ¿no? Que son esos como eh, es lo que yo busco como artista, no más que nada, porque incluso en el periodismo también puede haber un grado de arte también, ¿no? Algo que me causó también curiosidad, ahora ya entrando a esa parte del disco y que quizá pueda tener relación con lo que comentas de cómo es que buscas compaginar tus necesidades como artista junto con pues lo que has creado en este reciente álbum. Tú dices que eres parte de una generación de las grandes preguntas y de las pocas respuestas. ¿Cuál puede ser la pregunta que más te has estado haciendo en estos últimos días? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Creo que esa es la pregunta más recurrente cuando llegas a cierta edad, ¿no? Preguntarte qué hemos hecho. Ahora sí que lo que en la adolescencia te mostraban así como esas grandes preguntas, quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Todo eso, pues lo ves meramente como un trámite, como así, claro, las grandes preguntas, ¿no? Pero hay un momento de tu vida en el que realmente te pones a pensar en eso, qué he hecho con mi vida y qué he hecho con la vida misma, es decir, qué he aportado a los demás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en este mundo, en este planeta? Creo que esas son las preguntas más constantes y sobre todo hay una muy recurrente. ¿Qué nos pasa como sociedad? O por no decir, ¿qué nos está pasando como mexicanos? ¿No? Que cada vez es más incomprensible lo que está ocurriendo como sociedad entre nosotros, ¿no? Tú ya has comentado en otras entrevistas que tu intención con este proyecto era mostrarte más transparente, ser más abierto con tus letras. ¿Cuáles fueron las canciones que te ayudaron a dejar de reclamarte el pasado y decir, ya no hay nada que perdonar? Pues es que más que buscar el reclamar, como menciono, se trata de hacer tregua. En todo caso, yo veo mis canciones como me gusta decir que son canciones para hacer tregua. Y al decir que son canciones para hacer tregua, eso es lo que buscas, llegar a un punto en el cual te encuentras con tu pasado, con tu presente, con tu futuro, nos sentamos los cuatro y decimos, vale, pues aquí está, tenemos que convivir y vamos a seguir conviviendo. Es decir, el pasado nunca lo vas a poder hacer a un lado de tu vida. El presente siempre está contigo y el futuro siempre va a venir. Entonces, es como hacer una tregua con todo eso y de esa manera, si me preguntas específicamente por las canciones, creo que Nada que perdonar, Manos vacías, Naufragante y Quemar las naves, esas cuatro canciones son auténticas canciones para hacer tregua, ¿no? Como dice la canción de Quemar las naves, en una de sus partes principales dice, cuando has quemado tus propias naves, no hay nada que hacer, solo dejarlo correr, ¿no? Y listo. Y en tu caso,
¿había algo que te causaba conflicto entre tu pasado, tu presente y tu futuro más próximo? Siempre hay conflicto, por eso creamos. O sea, las personas que estamos creando es porque siempre hay un conflicto y siempre estás tratando de darle solución a ese conflicto. Y que no nada más tiene que ver contigo, muchas veces tiene que ver con tu alrededor, ¿no? Con el contexto en donde te encuentras, donde te desenvuelves. Pero sí, siempre ha habido un cierto conflicto porque soy de las personas que creen que para crear hay que, hay que caminar por muchos lados, hay que doblar en muchas esquinas y muchas veces la vuelta que diste en esa esquina no era la correcta y te topaste con pared, pero ni modo, ¿de qué sirvió? Te topaste con pared y te diste cuenta que por ahí no era, te regresas y tomas otro camino. Entonces, la vida se trata de aciertos y errores, y en esos aciertos y errores se van generando conflictos que son los que uno trata de ir sanando, es lo que muchas veces le llamamos heridas, ¿no? Vivir se trata de tener las cicatrices, de tener las heridas, y esas obviamente causan conflicto y es lo que uno busca solucionar o sanar, ¿no? Y en este caso, pues a través de las canciones. Ahora quisiera que nos pudieras platicar cuándo fue que que diste este primer paso precisamente para crear, para, como dices, llevar ir por este viaje, ¿no? De reconciliación, de reencuentro. ¿Cómo fue el primer paso y qué te encontraste en el trayecto hasta la publicación del álbum el pasado diciembre de 2019? Pues bueno, yo desde la adolescencia empiezo a intentar crear, si no es que más joven. De hecho, antes de pensar en ser músico, yo quería ser escritor. Era como mi primera, así, mi primer sueño. Y con las canciones, así ya como tal, yo creo que alrededor de 15 17 años, empecé a hacer canciones tratando, es cuando encuentras que eh, puedes dejar mucho de ti dentro de una canción, es decir, puedes hacer canciones para ti. Y empecé por ahí como a abrir puertas interiores, ¿no? Puertas creativas, y empecé a componer canciones también influenciado mucho en artistas como Bob Dylan, como Fito Páez, como Andrés Calamar, que a mí me dio una grata sorpresa encontrar letras con las que yo podría identificarme, como por ponerte un ejemplo, Al lado del camino de Fito Páez, ¿no? Me parece una super canción que cuando la escuché me voló la cabeza y decía, pues es que yo quiero hablar así, yo quiero decir ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y también ayudó mucho la lectura, me convertí en un lector ávido de literatura, novelas, cuentos, ensayos, todo eso, y eso fue ayudándome mucho. Y en el camino me fui encontrando con canciones, encontrando con recuerdos, me fui encontrando con nuevas experiencias, pero también me encontré con muchas noches, o sea, muchos caminos oscuros, no por la onda de tirar, no a tirarte al suelo, ¿no? Sino realmente caminos oscuros como incluso el de la violencia, el haber vivido en una ciudad como Monterrey, Nuevo León, entre el 2008 y el 2013, que fueron años increíblemente violentos, y vivir la violencia en la calle, ¿no? Exponerte a la noche, todo ese tipo de cosas, pues fueron experiencias. Dicen que para escribir un libro pues tienes que andar en la calle. Yo creo que para escribir canciones también. Para escribir canciones hay que andar en la calle, hay que vivir, hay que ver cómo viven los demás, cómo vives tú, ¿no? Y eso es lo que me he ido encontrando, historias, puertas que se abren, puertas que se cierran, nuevas cicatrices, otras que de pronto te das cuenta que ya sanaron. Eh, Me he encontrado vida, eso es lo que me he encontrado. Tú has dicho que pues, no eres activista, sin embargo, usaste tu talento para crear hasta encontrarte que es una canción la cual brinda un canto de apoyo para las familias que viven en la incertidumbre de tener familiares pues desaparecidos y que además visibilizan ese problema tan grave que vivimos actualmente en el país. Y ahora,
justamente es que en esta semana se dio o se popularizó mucho la noticia de cómo aparecieron algunos niños que forman ahora parte de policías de autodefensas en diferentes poblados de Guerrero. Es en este caso de los niños que, ¿cómo podrías imaginarte una canción al respecto? ¿Habría que suponer que alguien le ha fallado a esos niños o simplemente son cosas que pasan? Tendría que primero hacer como una especie de trabajo periodístico de leer, de entender de dónde viene el problema, cuáles son las causas, porque una canción, al igual que una nota periodística, de nada sirve que te diga lo que ya han dicho otros. Cuando tú vas a escribir una nota periodística, lo que tú buscas es un enfoque que los otros no hayan dicho. Y es lo mismo en las canciones. Para saber eso hay que conocer el contexto, hay que conocer incluso la historia, de dónde viene, por qué se llegó a ese punto. Después de informarte, que fue como lo que hice en el tema de Hasta Encontrarte, entonces ya buscaría cuáles son los puntos a los que yo puedo aportar o puedo decir algo, porque cuando digo que no soy activista me refiero justo a eso, a no subirme a los trenes ni alzar las banderas gratuitamente, porque pues sí, ahora se menciona mucho lo de los niños de Guerrero, que no son los únicos niños que viven este tipo de situaciones, es un problema que se da en México desde hace muchos años, solamente que pues ahora fue mucho más visible, pero eh, lo más fácil sería sí, vamos a hacer una canción sobre los niños de Guerrero, pero pues no, con eso no estás aportando nada, ¿no? Si a mí me dice algo, si tengo algo que decir, lo haré. ¿Por qué? Porque como dije, no me interesa ser un activista musical, pero sí un artista comprometido con lo que hay a su alrededor, con lo que vive en su país, lo que existe en su mundo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo pudiera conectar para poder decir algo realmente relevante, pues seguramente lo haré, pero solamente por tratar los temas, pues creo que eso ya lo hacen muchos, entonces no hay para qué sumarse a esa bola de nieve, ¿no? Tomando algo relacionado a a la situación actual del país, según análisis del Banco de México, la economía mexicana ha decaído. ¿Tú como músico has visto reflejada esta situación en los conciertos o en el consumo de música en sus diferentes variantes? Mira, te voy a decir algo, a nosotros constantemente nos están hablando de que la economía del país va en declive. No recuerdo cuándo realmente hubo una noticia real, decir, oigan, nuestra economía va bien, avanzó mejor, o siempre nos están dando esta idea, ¿no? Probablemente tenga que ver por ahí incluso con alguna teoría del caos o algo por el estilo. ¿A qué me refiero? A que simplemente ahora en diciembre que vimos que todos los aeropuertos estaban repletos de gente tomando vuelos, todas las carreteras, porque a mí me tocó volar y andar por carretera, las carreteras estaban llenísimas, las filas para las casetas estaban larguísimas. Y yo no creo que, que una crisis como tal pues, nos permite estar viajando, le permite a la gente estar saliendo, ¿no? Claro que nuestra economía no es la que deseáramos, pero para el mexicano es muy difícil entender que somos pobres, es decir, para nosotros la pobreza significa miseria, significa ya llegar al nivel del hambre, ¿no? Pero no nos damos cuenta que pobreza es incluso no poder llevar una vida decente con tus bienes comunes, con las necesidades básicas. ¿Cuánta gente no está batallando para pagar los recibos de la luz, los recibos del gas? Eso ya significa pobreza. Y eso ocurre en la mayoría de los mexicanos. Ahora, en cuestión de la música, pues yo en los conciertos no lo he visto reflejado, al menos en los de Inspector. Lo que sí estoy viendo reflejado y que justo habla o pondría en cuestionamiento esta onda de la economía es que los boletos cada vez están más caros. Ahora para el concierto de Bauhaus, el boleto más barato cuesta 2,500 pesos. ¿Qué está ocurriendo? Que los conciertos se están llenando de gente no que le guste la música o el grupo, sino de la gente que puede pagar el boleto. Entonces muchas veces en los conciertos ya no está el público que tendría que estar. Acabo de ir al concierto de Kamasi Washington y literalmente al lado mío había dos chavos que estaban descubriendo a Kamasi Washington en el Spotify de su teléfono, adentro del concierto. Pero ¿qué ocurre? Que fue un concierto muy cool y había que estar ahí, ¿no? Entonces, mucha gente va por eso. Entonces,
No sé si digamos que eso se refleje porque te digo que los boletos cada vez están más caros y los conciertos se llenan. Entonces, pues no lo sé. ¿Piensas que pudiese llegar a precisamente ese punto que comentas, ¿no? Que empiece a haber conciertos vacíos a falta de ese público conocedor o ese público que admira a esos cantantes y solamente se empiecen a llenar pues de personas que tienen acceso económico pues a esos conciertos? Pues eso es algo que tendríamos que poner sobre la mesa los músicos, los empresarios, el público, incluso hasta los medios de comunicación, porque es un tema que no se ha tratado. Es decir, se habla de lo caro que son los boletos, pero no se ha hablado de lo que eso significa, como te menciono. ¿Qué significa? Pues que probablemente estamos perdiendo un público que es necesario para la música, ¿sí? Habrá quien te diga, pues es que se están ganando nuevos públicos. Pues sí, pero ¿a qué costo? Porque, como te digo, para muchos de ellos, la cuestión no es la música, la cuestión es el evento social. Como ocurre con los festivales, muchos de los festivales no tienen que ver con la música, se llenan porque lo que quiere ir la gente es al evento social, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento todo eso va a traer repercusiones para la música. ¿Qué repercusiones? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Ahora pasando a otro tema, justamente a finales de año tuviste un viaje por varias ciudades europeas con el cual celebraste tu cumpleaños. ¿Cuál es la reflexión que más te marcó al final del trayecto? Pues la reflexión es que, pero esa no fue el final del trayecto, sino con la que yo empecé a viajar, no este año, sino a partir de que decidí que cada cierto tiempo iba a hacer un viaje. Es que es necesario ir para regresar, es decir, es necesario perderte para tener un lugar a donde volver. Entonces, yo siempre que me voy a buscar nuevas experiencias, pero siempre me voy con la idea de volver. Es eso, o sea, a mí lo que me gusta es regresar, retornar, ¿no? Me gustan los regresos, porque los regresos siempre es como regresar a casa, siempre es como, justo como hacer una tregua. Entonces a veces es bueno distanciarse de tu vida, de tu ciudad, de tus cosas y, y ver otros lugares, ¿no? Yo creo que esa sería la reflexión, es necesario perderse para tener un lugar a donde regresar. En este caso que sea tu casa, tu ciudad, tu país. ¿No ha habido ocasiones que te gustaría quedarte un rato más? No sé, no precisamente por apreciar el paisaje, sino quizá por conflictos o cosas sin resolver que haya en casa todavía y que digas, ay, quisiera mejor mantenerme un tiempo más acá antes de tener que afrontar X o Y situación. Fíjate que no, en realidad no, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho donde vivo, aún con todos sus defectos, con todas las crisis, con todo lo que ocurre, me gusta donde vivo, me gusta mi país, me gusta mi ciudad, entonces no siempre busco regresar y además pues estar con la gente que quiero, ¿no? Y regreso con mucho gusto, en realidad viajo tanto con inspector que también siempre lo que uno busca o lo que uno quisiera es siempre estar regresando a tu casa, ¿no? Entonces, no, creo que cuando viajo el tiempo necesario. Como bien comentabas, aparte de periodista, de inclusive productor de radio, compositor y demás, también has hecho tu aporte al periodismo musical con La Zona Sucia. ¿Cómo va a continuar ese proyecto durante el 2020? Pues bien, porque ahorita prácticamente podemos hablar de tener un gran roster de colaboradores. Acaba de sumarse a la pluma de Rogelio Garza, Paul Medrano también, entonces nos estamos convirtiendo en probablemente en el portal que tenga el mayor número de colaboradores relacionados con la crónica, la literatura o el periodismo musical, ¿no? Lo cual quiere decir que pues está teniendo una relevancia la página y eso es porque se le está dando espacio a cosas que generalmente ya no se le dan espacio, que son textos de largo aliento, crónicas especializadas, reseñas, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un sueño romántico, pero va bien. Es un sueño que va funcionando muy bien. También en tu podcast y en tu portal
siempre buscan dar nuevas perspectivas sobre lo que sucede en la música. ¿Nos podrías dejar una recomendación? Pues, ¿qué te podría decir? Ahorita me gustó mucho el nuevo disco de Hello Seahorse. Realmente lo disfruté, no le sigo mucho la huella, pero me gustó ese disco. Fíjate que de lo que he escuchado últimamente hay una banda que me gustó mucho, argentina, que se llama Conociendo Rusia. Me parece una muy buena banda, con un aire muy de Spinetta. Entonces, esa puede ser una opción. Y de internacional, bueno, siempre les voy a recomendar a Caetano Veloso. Acaba de salir un disco nuevo de Caetano Veloso. Y creo que me quedo con el reciente disco de Raconteurs. Me parece un gran disco el que acaban de sacar. Creo que eso es lo que me viene a la mente así de rápido. Yo sé que apenas ahorita estás presentando Nada que Perdonar, pero ¿será que le empiezas a tomar gusto a este paralelismo y tengas ya en mente un próximo álbum después de quizá agotar el tiempo de vida de tu actual álbum? Lo que pasa es que más que encontrarle el gusto, es una necesidad. O sea, es un hecho que voy a sacar otro disco, pero ¿por qué? Porque este disco que hice no depende del éxito que pueda tener. Yo lo hice porque es una necesidad mía, porque quise hacerlo, porque pude hacerlo. Y me dio tantas satisfacciones hacerlo que me di cuenta que esto es una de las cosas que balancea mi vida. Entonces, lo hago por necesidad creativa, y como necesidad creativa, pues sí, es evidente y es claro que habrá otro disco. Homero, por último, ¿cuál sería el mayor acierto y el mayor error que ha tenido tu generación hasta ahora? Mira, no sé si sea capaz de poder hablar por toda una generación, ¿no? Porque pues eso es como muy complejo. Pero si me preguntas qué pienso yo, podría ser uno de los errores ha sido el pensar que nunca iba a pasar. Es decir, el tiempo siempre nos alcanzó, la historia nos alcanzó, la vida nos alcanzó, y estuvimos siempre como en detalles de como si nunca fuéramos a crecer, ¿no? Como si estuviéramos en eterna juventud. Y para cuando acordamos, como que ya se nos había ido la juventud, ¿no? Pero también hemos tenido muchos aciertos, como el hecho de nosotros ser el puente entre la actualidad y el pasado. Es decir, nosotros somos la generación que vivió la revolución de la era digital como tal, y nosotros somos testigos de eso y lo hemos podido asimilar, y somos los que somos el puente de enlace, y ese es un gran acierto, ser puentes.